Muy buenos días Venezuela y muy buenos días también para todos aquellos que nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de 15 minutos con los titulares más importantes de la prensa nacional en Crónicas 24 TV. Quien les habla, Aristides Abarce, haciendo posible este programa que se transmite desde la Gran Caracas en el corazón de la República Bolivariana de Venezuela. Comenzamos con los titulares de Crónicas24blogspot.com el día de hoy, miércoles 21 de abril del año 2021. Y la noticia más importante para Crónicas24blogspot.com es Derek Chauvin declarado culpable por el asesinato de George Floyd. Gobierno designará protector para la Universidad de Oriente. En más noticias nacionales, la canasta alimentaria en marzo superó los 20 millones de bolívares diarios. Bien, en más información de Crónicas24blogspot.com tenemos que Capozolo, presidente del Concecomercio, complementar propuestas puede llevar a la vacunación masiva, y Biden considera que las pruebas en el juicio de George Floyd son abrumadoras. Bien, vamos con la primera noticia que tiene Crónicas24blogspot.com. Bien, en la noticia, Derek Chauvin declarado culpable por el asesinato de George Floyd. Un jurado declaró culpable al ex oficial de policía Derek Chauvin de homicidio involuntario en segundo grado, homicidio en tercer grado y homicidio en segundo grado por la muerte de George Floyd, ocurrido en mayo del 2020 en Minneapolis. Con esta sentencia, esto ya es un comentario personal, se establecen las bases para evitar y frenar el abuso de las fuerzas policiales en los Estados Unidos contra minorías raciales. Bien, seguimos con más información, ahora en este caso información nacional, y tiene que ver con la Universidad de Oriente. El titular de Crónicas24blogspot.com dice: Gobierno designará protector para la Universidad de Oriente. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, anunció que la rectora de la Universidad de Oriente, Milena Bravo, abandonó la institución, por lo que la administración chavista decidió designar a un protector para la casa de estudios, destaca el portal web de noticias talcualdigital.com. Esta medida fue implementada después de que Rojas sostuviera una reunión con el ministro de Educación Universitaria César Trompis para ejecutar un plan de recuperación de la institución, reseñó el medio Azulejo Digital dedicado a la cobertura noticiosa en Cumaná. Bien, en más de esta noticia, hasta ahora ni el gobernador ni el ministro de Educación Universitaria han especificado quién asumirá la dirección de la universidad bajo la figura de protector, que ya el chavismo ha implementado para designar a mandatarios paralelos a los gobernadores opositores en los estados donde el chavismo no ganó las elecciones regionales. El protectorado se ha instaurado previamente en Mérida con Jason Guzmán, en Anzoátegui con José Luis Marcano, en Táchira con Freddy Bernal y en Nueva Esparta con Dante Rivas. Por su parte, Bravo no ha emitido ninguna declaración y su separación de la universidad que encabezó durante 10 años no tiene causa clara, y su posición sobre la designación de un protector para sustituirla no se ha fijado aún. Bien, estas son las noticias de Crónicas24blogspot.com. Si quieres seguir este medio de comunicación, puedes seguirlo a través de su cuenta en Facebook, Crónicas24, a través de Instagram, @Crónicas24. Nos puedes también seguir en nuestro canal de YouTube a Crónicas24 TV. Bien, vamos con la siguiente noticia. Capozolo, presidente de Concecomercio, complementar propuestas puede llevar a la vacunación masiva. El presidente de Concecomercio, Felipe Capozolo, aseguró este lunes que la complementariedad de todas las propuestas es lo que nos puede llevar a un proceso masificado de vacunación, refiriéndose a los planes propuestos por el sector empresarial para la compra y comercialización de una cuantiosa dosis de vacunas para los venezolanos. Bien, estas fueron las noticias más destacadas de Crónicas24blogspot.com. Vamos ahora con las lecturas de las noticias del diario El Universal.
Y en las noticias más importantes que destaca el diario El Universal, tenemos: diputado Brito, investigación revela que Monómeros entrega urea al narcotráfico colombiano. Abro comillas, el verdadero negocio de Monómeros es suministrar urea a los carteles del narcotráfico colombiano. Y en los próximos días se darán al país todos los detalles de esta nueva trama de corrupción, puntualizó el parlamentario. En más noticias, Venezuela registra 1.136 casos comunitarios y 5 casos importados por COVID-19. La entidad que registra este martes más contagios es Sucre, con 192, con presencia en 12 municipios. Canciller Arriaza insta a Estados Unidos a liberar recursos bloqueados si desean aliviar las dificultades. En más noticias tenemos la noticia de George Floyd. En materia internacional, el jurado declara culpable al policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd. El juez ha declarado culpable de los 3 delitos a los que se enfrentaba, que tienen castigos de 40, 25 y 10 años de cárcel. Bien, en más noticias, en política, Comisión de Desarrollo Social abrió consulta pública de los proyectos de ley para primer empleo y contra la violencia a la mujer. PAN. ¿En qué consiste el acuerdo entre Venezuela y Naciones Unidas? Armada Nacional Bolivariana eleva presto operacional para destruir toda amenaza. Bien, estos son parte de los titulares que tiene el día de hoy el diario El Universal. Finalizamos bien con deportes. Deportivo Táchira derrota al Olimpia paraguayo en la Libertadores. Este juego se realizó en el Estadio Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal. Metropolitanos cae ante Melgar en la Copa Sudamericana. Y cerramos deportes con el diario El Universal. Clubes ingleses dinamitan la Superliga al retirarse del controversial proyecto. Bien, vamos ahora con las noticias publicadas, los titulares más importantes para el diario El Carabobeño el día 21 de abril del 2021. Y en más noticias del diario El Carabobeño, Venezuela reporta 19 muertes por COVID-19. Bien, en más noticias, Comité de ONU preocupado por la expulsión de ciudadanos venezolanos en Chile. En más noticias también relacionadas con el COVID-19, solo 550 camas para pacientes en Aragua y Carabobo, otro drama asociado al COVID-19. Sindicatos y gremios carabobeños exigirán reivindicación de sus derechos el próximo 1 de mayo. Bien, en más noticias, madre de Alep Saad falleció por COVID-19 en Barranquilla. Dirigente sindical de Plantacentro Juan Polanco murió por COVID-19. En riesgo trabajo humanitario de ONG carabobeñas ante regulación impulsada por el gobierno. Titular importante de El Carabobeño porque ciertamente se ha creado una resolución en la cual el gobierno está exigiendo algunos datos o datos importantes a las ONG que funcionan en Venezuela. Y vamos a estar hablando en el programa de mañana al respecto porque nos encontramos con dos posiciones ante un mismo hecho. Seguimos con las noticias. Veterinarios inoculan en Chile vacuna para perros para combatir el COVID-19. Al menos 49 pasajeros de un vuelo entre Nueva Delhi y Hong Kong dieron positivos de COVID-19. En más noticias, Estados Unidos extiende restricciones en los cruces de frontera con México y Canadá. Chauvin declarado culpable de 3 cargos por la muerte de George Floyd. Movimiento estudiantil de la Universidad de Oriente rechaza designación de un protector para la casa de estudios. Esta es una información que está en desarrollo. No se tiene del todo claro cuál va a ser el alcance y si la actual rectora va a quedar suspendida de su cargo. Instituciones e integración latinoamericana claves para avanzar en derechos humanos. En más noticias, la CIP inauguró su reunión semestral con un panel dedicado a la situación de la prensa en Venezuela. Bien, esas fueron las noticias del diario El Carabobeño. Cerramos con noticias de sucesos. Reportan nueva balacera este martes en la parroquia caraqueña de La Vega. Y desarticuladas 18 bandas delictivas
en el territorio nacional. Bien, vamos ahora con la lectura de las noticias de Red Radio BE, el portal de izquierda de Venezuela. Y entre las noticias que destacan en Red Radio BE, día 401 de pandemia, 1141 casos, 19 fallecidos y recuperados aumentó a 91%. Nuevo fake news. ¿Qué pasó con Radio Rumbos? Otra de las noticias de Red Radio BE. En actualidad, Monómeros estaría produciendo urea para venderla a socios de Pablo Escobar. Es un trabajo de Daniela Jiménez. Según leímos en el diario El Universal, en los próximos días estarán mostrando información con respecto a este tema. En más noticias, insólito, Leopoldo López se molesta por participación de Maduro en cumbre iberoamericana. Culpable, emiten veredicto contra policía estadounidense que mató a George Floyd. Bien, con respecto a la noticia anterior, insólito, Leopoldo López se molesta por participación de Maduro en cumbre iberoamericana. No solo a Leopoldo López le basta con poner a Guaidó como supuesto presidente de Venezuela, sino que además él es el que se cree presidente de Venezuela sin que nadie lo haya electo. Bien, seguimos con más noticias. De Colombia, en este caso, sigue la violencia en Colombia. Líderes y defensores en la mira. Asesinan a gobernadora indígena en Colombia. Ley para la protección de adultos mayores inicia consulta nacional. ¿De qué se trata? Otra de las noticias de Red Radio BE. Organización Mundial de la Salud advierte preocupante ascenso de cifras de contagios y muertes en las últimas semanas. Tolerancia cero. Fuerza Armada Nacional Bolivariana refuerza despliegue para garantizar soberanía en Apure. En más noticias, Argentina, primer país en América Latina en producir la vacuna Sputnik V. Bien, también el día de mañana vamos a estar desarrollando esta noticia más en profundidad. Bien, ahora vamos con la lectura de las noticias de RT, Russia Today en español. Bien, y el portal de noticias RT en español, Russia Today en español, empieza o destaca entre sus noticias más importantes que Biden afirma que el racismo sistémico es una mancha en el alma de Estados Unidos y califica el veredicto contra Derek Chauvin como muy poco común. Bien, en más noticias también de este tema, ex policía Derek Chauvin es declarado culpable del asesinato del afroamericano George Floyd. En deportes, los 6 clubes ingleses fundadores de la Superliga Europea anuncian su retirada del criticado proyecto. Más noticias, pero con respecto a Irán, Estados Unidos dice que las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear iraní de 2015 han sido positivas, pero aún queda un largo camino por recorrer. El Senado mexicano aprueba reformas para regular la subcontratación laboral. ¿Qué impacto tiene en los trabajadores? En más noticias, creo que esta es la noticia que más destaca en la región. Argentina, primer país en América Latina en empezar la producción de la vacuna rusa Sputnik V. Bien, en más noticias, Comando Estratégico de Estados Unidos sobre China y Rusia. Por primera vez avanzamos hacia una confrontación con dos adversarios con capacidades nucleares. Bien, importante esto en el panorama mundial. Con más información sobre la Superliga Europea centrará esfuerzos en rediseñar el proyecto tras la salida de los clubes ingleses. Y finalizamos el reporte del día de hoy con esta noticia, los puntos claves del encuentro de Guillermo Lasso con Iván Duque en Colombia. Bien, hemos finalizado el reporte y la lectura de las noticias y los titulares más importantes de la prensa nacional en 15 minutos. Por favor, si te ha gustado nuestro programa, suscríbete a nuestro canal. Me despido con mucho cariño de ustedes. Les habló Aristides Sabarce. Hasta el día de mañana. Hasta luego.